Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Está con nosotros un invitado muy especial, el doctor Juan Mauricio Vera Sartuche. También está la doctora Adriana Moncada, también de invitada especial. Y pues, doctor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a todos por conectarse. El micrófono es todo suyo. Gracias por la invitación. Bueno, ya nos habíamos conocido anteriormente con la plática que había dado de diabetes, obesidad y COVID-19, y esta plática que organizamos de las alteraciones metabólicas y COVID-19 y cómo no ser parte de las estadísticas es para que enfoquemos pues este tiempo que tenemos para corregir nuestros hábitos alimenticios, intentar disminuir un poco nuestro riesgo cardiovascular, nuestro peso corporal, para los que tienen síndrome metabólico, resistencia a la insulina o diabetes, mejorar mucho su perfil metabólico, disminuir su estado proinflamatorio sistémico y estar en mejores condiciones para esperemos que no nos toque, pero enfrentar una infección como este tipo. Les vengo a presentar información sobre todo en cuanto a la alimentación. Cuáles son las pautas alimenticias como más correctas para seguir en este tipo de pacientes, tanto para los que son médicos y padecen estas enfermedades, que ya sabemos que más del 30% de los médicos y enfermeras padecen de obesidad, y como para que recomienden a sus familiares y pacientes durante esta etapa. No les voy a hablar de dietas específicas, de kilocalorías, de punto y coma. Les voy a enseñar más o menos cómo es el panorama metabólico de un ser humano, tanto sano como con resistencia a la insulina, y qué acciones son las que tienen mayor trascendencia en cuanto a disminuir su riesgo cardiovascular y mejorar su estado metabólico. En esta portada, por eso les pongo esto, que viene calorías, metabolismo, termogénesis, biología, organismos, energía, pérdida de peso, porque hay demasiados factores involucrados en el manejo de un paciente con resistencia a la insulina y en la pérdida de peso en un paciente con obesidad. Y tenemos que tener mucho sustento biológico para entenderlo y dar adecuadas recomendaciones. Esto, pues, con base en lo que ya sabemos en este estudio que está por publicarse, que son las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con COVID-19, en nutrición específicamente, sabemos que 86% de los pacientes con COVID-19 que requieren ingresos de terapia intensiva tenían sobrepeso o obesidad. Entonces, ya habíamos platicado de la tormenta perfecta que implica que llegue el COVID-19 a un país que tiene tanta prevalencia de obesidad. Este es un estudio que igual está por publicarse, que se ve que diabetes, hipertensión y obesidad, en cuantas más comorbilidades tengas, mayor riesgo tienes de fallecer por COVID-19 o de ingresar a la terapia intensiva. Entonces, ya conocemos este panorama. Ahora hay que intentar, ya que estamos metidos en esto, hacer los cambios más pertinentes para disminuir el riesgo de nosotros, de nuestros pacientes y de nuestros familiares. Sabemos que más del 70% de los adultos mexicanos entre 20 y 60 años padecen sobrepeso u obesidad, y este es un problema muy grande que vemos en la sociedad. 30% piensa que andar pasado en kilos es normal, y este pasado en kilos estamos hablando de IMCs arriba de 30. Yo lo he experimentado, a veces hasta se ríen de mí en la consulta, que le digo, oiga, usted tiene 15 kilos de más. ¿Y qué? No, me voy a quedar en los huesos. ¿Cómo es posible? Esto ya está estudiado. Los latinos y en particular los mexicanos tenemos una percepción anormal de lo que es un cuerpo sano, y creemos que el estar llenito es estar sano o el estar gordito es estar normal. Y no es cierto. Todos tenemos que admitir que tenemos peso de más y que tenemos que actuar al respecto, porque si no, vamos a formar parte de las estadísticas de los pacientes con diabetes y obesidad que se están complicando por este tipo de virus. Y no solo es el COVID-19, es la mayoría de las enfermedades infecciosas. Siempre que me topo con un paciente en la consulta, le digo, le pregunto, ¿qué es lo que usted está haciendo para bajar de peso? ¿Qué es lo que usted está haciendo para mejorar su perfil metabólico, bajar su glucosa? Yo creo que 90% de todos me dicen, no, pues estoy tomando mucha agua, ya le bajé la carne, como más frutas y verduras y salgo a caminar. Entonces, yo creo que también nosotros en ocasiones damos este tipo de recomendaciones a los pacientes para favorecer que por alguna razón pierdan de peso, bajándole a la carne o comiendo más frutas y verduras,
Y a lo largo de esta plática mi intención es que estas recomendaciones se dejen a un lado por lo inútiles que son y empecemos a entender un poquito más de cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el metabolismo y qué recomendaciones son más trascendentales y sencillas de realizar, ¿de acuerdo? La epidemia de la obesidad empezó desde los años 70 tardíos, que empezaron a darse recomendaciones cuando se satanizó los niveles de colesterol en sangre, que empezáramos a bajar el contenido de grasa de la dieta y empezáramos a comer un poquito más de alimentos más procesados, que son los alimentos light, que tienen un poquito más de carbohidratos que de grasas. Entonces empezó a disminuir el consumo de grasas provenientes de lácteos, de grasas provenientes de carne roja, y empezó a aumentar el consumo de alimentos o productos light. Y esto a la par conllevó también una ganancia de peso que se ve notablemente como en las últimas 4 décadas se ha prácticamente triplicado o cuadruplicado en algunos países, y esto es completamente alarmante, ¿de acuerdo? No debe ser así, estamos haciendo las cosas muy mal desde el punto de vista de recomendaciones, como nuestros propios hábitos y en la toma de decisiones. Entonces, esto tiene que ver mucho con las recomendaciones dietéticas que se iniciaron. Estamos retacados de azúcar, estamos sobrealimentados por carbohidratos y por azúcar actualmente, y por alguna razón, bueno, no por alguna razón, por el implemento de este tipo de guías y de recomendaciones que llegaron hasta la prensa, hasta los medios, incluso hasta libros de texto de educación básica. Satanizamos a la grasa como el causante de nuestro problema, y realmente es el azúcar la que nos está dando más problema que algunas grasas. Estas son estadísticas de México, de mexicanos, y se ve que el consumo de azúcar extra o de más que tenemos en nuestra dieta, 51% está dado por bebidas altas en azúcar. México y Estados Unidos son los que más consumen bebidas con azúcar y refrescos del mundo, y Chiapas en específico es el estado que consume más refresco de todo México y probablemente de todo el mundo. Entonces tomamos mucha azúcar, ingerimos muchos postres, tortilla, medio kilo casi por sentada, la mayoría, desayunan pan, comen papa, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que incidir más y ser como más incisivos al momento de que veamos un paciente. ¿Por qué? Porque al ingerir una bebida azucarada o al ingerir pan o pan de dulce, vamos a tener un pico de glucosa en la sangre. Nuestro cuerpo está programado para no dejar que esta hiperglucemia nos haga daño y produce un pico de insulina para contrarrestar. Cuando tenemos la insulina alta en la sangre, vamos a bloquear la quema de grasa, por así decirlo, o el metabolismo de la grasa en nuestro propio cuerpo. Vamos a bloquear la oxidación de grasa. O sea, el tejido adiposo es muy sensible a la insulina. Entonces, con un consumo de un alimento como un vasito de refresco o un vasito de jugo, vienen concentraciones muy grandes de insulina que nos van a empapar todo nuestro tejido adiposo, tanto visceral como subcutáneo, y le va a decir, ahí quédate. No quemes grasa, no hagas lipólisis. Entonces, cada vez del día que ustedes comen una galleta, un traguito de refresco, un vasito de jugo, le están diciendo a su tejido adiposo, quieto, quédate ahí, crece incluso más, ¿de acuerdo? Entonces, no solo tiene que ver con las calorías, tiene que ver también con la frecuencia con la que están ingiriendo este tipo de alimentos, que nos está diciendo al tejido adiposo que no se modifique su estructura, que crezca más, que no disminuya de tamaño y que cada vez tengamos mayor índice de masa corporal. Esto tiene que ver con la velocidad de absorción de los alimentos. El índice glucémico no está tan bien estandarizado en todas las poblaciones y todos los alimentos, pero hay muchos alimentos que están ya reproducidos en muchas poblaciones, y estos son muchos de ellos. ¿Qué quiere decir? Se absorben rapidísimo. Son alimentos ricos en carbohidratos que se absorben muy, muy rápido y nos producen este pico de insulina que nos impide bajar de peso. El pan blanco, el arroz, sushi, papa, zanahoria cocida, galletas, cereales de caja, tamales y pizza tienen índice glucémico muy alto. Y nos vamos al otro lado de alimentos que consideramos saludables, como jugos, incluido jugo verde, jugos naturales, jugo de naranja, jugos de todo este tipo. No tienen que ser precisamente procesados, incluso los mismos naturales tienen un índice glucémico muy alto. Todas las mermeladas, la sandía, papaya, piña, mango, mamey, miel, todo este tipo de alimentos, aunque sean fruta y aunque sea natural, nos van a dar picos de glucosa y picos de insulina que nos van a impedir la pérdida de peso. Evolutivamente, este tipo de frutas son frutas tropicales
que están hechas para que las comamos durante la primavera y el verano para prepararnos para el invierno. Sin embargo, ahorita en cualquier supermercado, en cualquier tienda de la esquina, conseguimos este tipo de frutas y las consumimos a lo largo del año y nos van a estar de cierta forma bloqueando esta pérdida de peso. Entonces, una persona sobrealimentada, que es el término que quiero que nos quede en la cabeza, cualquier persona con sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina es una persona sobrealimentada a lo largo de su vida. Ya comió demasiado y ya no tiene dónde guardarlo y le está generando este tipo de problemas. Este grupo de personas debe procurar no ingerir bebidas de contenido calórico, ningún jugo, ningún licuado, ningún refresco, ni nada de eso. Si ya te sobran alimentos en tu cuerpo porque estás sobrealimentado y lo manifiestas con sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina, tienes que cortar este tipo de ingestas calóricas. Entonces, incluso aguas de horchata, agua de Jamaica, 51% de nuestra glucosa extra la estamos ingiriendo en este tipo de alimentos. Tienen que poner mucha atención y en todos sus pacientes con diabetes, con síndrome metabólico, con sobrepeso o obesidad, les tienen que dar esta recomendación. No ingieran calorías, ¿de acuerdo? A manera de jugos o de bebidas. ¿Por qué? Porque esta es la historia natural de la enfermedad de la diabetes. O sea, empezamos con sobrepeso, algunos quedan en sobrepeso o progresan a obesidad y nuestra insulina se eleva progresivamente. La insulina riega como si fuera plantita todo nuestro tejido adiposo y lo mantiene abundante y lo mantiene grande y lo mantiene creciendo cada vez más. Entonces, constantes concentraciones de insulina alta es lo que nos van a llevar a todo el problema de la hiperglucemia, resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, hígado graso, etcétera. Todo nace del hiperinsulinismo y de los alimentos que lo provocan, ¿de acuerdo? Que son varios de los que les voy a ir mencionando a lo largo de la plática. Y no solo ese tipo de alimentos, sino la frecuencia con la que lo están comiendo a lo largo del día. Si están comiendo cada 2 horas, cada 4 horas, sus niveles de insulina nunca alcanzan concentraciones basales. Alguien sano se tarda 3 horas en bajar sus concentraciones de insulina hasta el punto de ayuno. Entonces, si te comes, así sea una galleta, así sea una manzana, así sea una naranja, en este periodo de tiempo y no dejas que pasen periodos prolongados de ayuno, todo el tiempo tienes la insulina alta, estás alimentando tu tejido adiposo y estás favoreciendo el desarrollo de resistencia a la insulina. Yo creo que todos hemos visto personas así o somos personas con este tipo de problemas. Chéquenle el cuello a la hermana, a la tía, a la prima, al paciente, al compañero, a todos. Vean que no tenga este grosor a nivel del cuello, en esta parte lateral empiezan a desarrollar esta acantosis. Muchos la tienen, no es solo que se asolean o que se arruga el cuello. Realmente es una manifestación de hiperinsulinismo. Y esas verruguitas múltiples que tienen el cuello muchas personas son manifestaciones de que sobra insulina en su cuerpo, probablemente porque están sobrealimentados. No solo se esperen a tener 200 o 300 de glucosa. Estos ya son focos de advertencia de que están sobrealimentados. Entonces, fisiopatológicamente, nuestra forma de comer nos lleva a un aumento de insulina general y esto nos va a llevar al desarrollo de obesidad, falla de células pancreáticas y diabetes mellitus. Esta es una imagen un poquito complicada, pero lo que me interesa es que vean que alguien es un adipocito, una célula de la grasa, que ingiere glucosa y que en presencia de insulina, esa glucosa se convierte en glicerol, diacilglicerol y se almacena como triglicéridos dentro del adipocito. ¿Qué resume esta imagen? Que una persona sobrealimentada, la glucosa que consume en presencia de insulina alta se convierte en grasa, ¿de acuerdo? Hay una mala concepción de que la glucosa la necesitas para pensar bien, para sentirte activo porque da energía. Confundimos mucho la motivación, el estado de despierto, con que dependa de comer más y eso no es así. O sea, ustedes pueden tomar una taza de café y sentirse más despiertos y el café prácticamente no tiene calorías si lo consumen sin azúcar. Entonces, la estimulación cerebral, la motivación, la forma de pensar y la agilidad mental no depende de que ustedes estén comiendo, de que ustedes estén tomando refresco, de que estén comiendo frutas todo el tiempo. Entonces, si están sobrealimentados, si tienen sobrepeso y comen glucosa, muy probablemente la vayan a transformar en grasa, ya sea en su tejido adiposo, en el hígado o en la sangre en forma de triglicéridos. Porque la insulina engorda, eso es un hecho, toda la insulina engorda. Esta es una foto muy bonita de 1922 de una niña con diabetes tipo 1, antes de darle tratamiento con insulina y después de que se le da tratamiento con insulina, porque la insulina
es una hormona anabólica que convierte todos los nutrientes en grasa, ¿de acuerdo? Y nos la puede almacenar de esta forma. Entonces, tomen en cuenta esto y es un parámetro. La insulina alimenta el tejido adiposo. Entonces, si estamos todo el tiempo comiendo de más, nuestro tejido adiposo se va a empezar a saturar. Aquí hay un concepto que se llama capacidad personal de subir de peso y eso es algo que yo no tenía claro hasta hace un par de años. Creemos que si comemos mucho podemos subir de peso de forma ilimitada hasta alcanzar los 200 y 300 kilos y eso no es cierto. Cada quien satura su tejido adiposo a diferentes instancias, cada quien tiene una capacidad distinta de engordar, por decirlo así, y cuando se satura el tejido adiposo se empieza a acumular la grasa en el músculo, en el hígado y en el páncreas, ¿de acuerdo? Esto es a través de una vía que se llama mTOR complejo 1, que recibe todos los nutrientes y los pasa al adipocito cuando estamos sobrealimentados, o sea, hacia la grasa del cuerpo, hacia el abdomen, las piernas, los muslos, donde sea que le estén acumulando, brazos, etc. Y ya que se satura eso, ya que no podemos engordar más, entonces viene a acumularse hacia el hígado y hacia el músculo. Alguien que tiene hígado graso, alguien que tiene resistencia a la insulina manifestada por acantosis o por glucosa en ayuno alterada o por hipertrigliceridemia o por índice HOMA, ya saturó su tejido adiposo, ¿de acuerdo? Ya no puede engordar más porque ya lo enferma. Así tenga solamente 5 o 10 kilos de más y no sea una persona de 100 o de 120 kilos. Entonces, comer constantemente activa esta vía metabólica de mTOR. Cuando está activa, o sea, cada vez que comen, esta favorece el depósito de grasa, en primera instancia en el tejido adiposo, y cuando ya no cabe, se va al hígado y se llama hígado graso, y cuando ya no cabe en el hígado, se va al páncreas y produce diabetes, ¿de acuerdo? Esto es cómo funciona el cuerpo humano. Entre más grasa acumulemos en el hígado, mayor producción de glucosa del hígado vamos a tener. Esta gráfica que les estoy poniendo marca la grasa de color verde, ¿de acuerdo? Entonces, del lado derecho ven que ese hígado está prácticamente 40% del parénquima de ese hígado es grasa. Del lado izquierdo es un hígado que es en cero, que casi no tiene grasa. Entonces, las concentraciones de insulina en alguien que no tiene grasa en su hígado son muy bajitas. Y la producción de glucosa por hora de ese hígado es de 9.6 gramos, nada más. Cuando se nos satura el tejido adiposo y empezamos a saturar el hígado de grasa, entonces requerimos concentraciones mucho más altas de insulina y esas concentraciones altas de insulina, es decir, 9.6, no alcanzan a suprimir la producción de glucosa del hígado. Y este hígado, infiltrado por grasa, produce 14 gramos de glucosa por hora, sin importar que tengan la insulina alta en sangre. ¿En qué se traduce eso? En glucosa alta en ayunas, ¿de acuerdo? Porque aunque no coman y se despierten después de 8 horas, ese hígado saturado de grasa no deja de trabajar y de convertir todas tus reservas en glucosa. Entonces amaneces con glucosas de 110, de 120, de 130 si ya tienes diabetes, y eso implica que ya está infiltrado tu hígado porque ya saturaste tu tejido adiposo, ¿de acuerdo? Entonces, si tu hígado siempre está produciendo glucosa y aparte tú te levantas y te comes un paquete de galletas y un jugo de naranja, entonces alcanzas los 200, 180 de glucosa porque es la suma de lo que te comes más lo que tu hígado ya está produciendo solito porque está infiltrado de grasa y tiene resistencia a la insulina. A mayor contenido de grasa hepática, mayor resistencia del efecto de la insulina sobre la supresión de la gluconogénesis. A esto es a lo que me refiero. Entonces, ahí es donde tenemos la hiperinsulinemia, ahí es donde nace todo, ¿no? Tenemos demasiada insulina en la sangre que nutre a todos nuestros adipocitos y no nos deja perder peso. Es clásica la presentación en su consultorio o de ustedes mismos cuando dicen, es que yo no sé por qué estoy con sobrepeso o yo no sé por qué estoy gordo, si ya he dejado de comer y no puedo bajar de peso, si ya me quité tal cosa y no puedo bajar de peso. Espérate, tienes hiperinsulinismo, aunque dejes de comer mucha comida, te va a tomar un tiempo disminuir tus concentraciones de insulina para que empieces a perder grasa, ¿de acuerdo? Esas personas que batallan ya mucho para perder peso probablemente ya tengan hiperinsulinismo, ya tengan infiltrado el hígado de grasa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos el tejido adiposo o el adipocito saturado? Nos vamos a liberar grasa que se escurre prácticamente porque ya no cabe el adipocito y llega hasta el hígado.
y esa grasa que llega hasta el hígado se convierte en presencia de insulina y cortisol en triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, entre más concentraciones plasmáticas de insulina tengan, mayor producción de triglicéridos del hígado van a tener. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si un paciente con hígado graso y triglicéridos altos le está pasando lo siguiente: tiene hiperinsulinismo, que intenta meter la grasa en su tejido adiposo, pero ya no cabe, ya el adipocito está saturado, entonces queda circulando en la sangre. Entonces, esos ácidos grasos libres que ya no caben en el adipocito, al llegar al hígado, en presencia de insulina, se convierten en triglicéridos. Y entonces ustedes ven a su paciente con sobrepeso, obesidad, prediabetes, y aparte las enzimas hepáticas altas o un ultra con hígado graso, y los triglicéridos en 300, 400, 500. Esto es lo que sucede. Coloquialmente les voy a decir, la comida que se están comiendo ya no la tienen dónde guardar y le queda circulando en la sangre a forma de triglicérido, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que pasa, es un cuerpo sobrealimentado que ya no le cabe ni una gota más de grasa, ni un gramo más de carbohidrato, ya no sabe dónde ponerlo. Y esto es independiente del consumo de fructosa, que la fructosa solita, en cuanto la consumes, produce triglicéridos. Ahorita vamos a regresar con la fructosa para que lo puedan entender un poquito mejor. Entonces, cuando ya no te cabe grasa en tu tejido adiposo, le empiezas a meter en tu hígado, en tu páncreas, en tus arterias, en tu coronaria, en tu carótida, y empieza a tener estos depósitos ectópicos de grasa, ¿de acuerdo? Eso es algo que quiero que entiendan. Y no tienes que pesar 200 kilos ni 150. Hay personas que son delgadas y sensibles a la insulina, como el modelo que le pongo del lado izquierdo, pero hay personas que son, entre comillas, delgadas, pero ya tienen resistencia a la insulina. Esas personas, ¿quiénes son? Son los que vemos que tienen diabetes y tienen IMC de 26, 27, 28. Esas personas no tienen capacidad de subir más de peso. Ya no les cabe, simplemente es su fisionomía. Por eso los asiáticos llaman obesidad a un índice de masa corporal arriba de 27 y algunos arriba de 25. O sea, un asiático con IMC arriba de 25 ya se considera con obesidad. Hay muchos que tenemos ese tipo de fenotipo de que si subimos 5 o 10 kilos más, ya tenemos la glucosa alta, ya tenemos los triglicéridos altos. Y hay personas que tienen 100, 110 kilos y tienen los triglicéridos perfectos y tienen la glucosa perfecta. Porque ese tejido adiposo que guardan en el abdomen, en el pecho, en los brazos, en los muslos, todavía puede crecer más. Esa persona todavía puede almacenar más grasa y por eso no le queda circulando en la sangre. ¿De acuerdo? O sea, necesitamos entender esto, porque siempre vemos a alguien con obesidad muy pronunciada que pesa 120 kilos en la calle y pensamos, uy, ¿cómo estará su glucosa y sus triglicéridos? Y resulta que están mejores que nosotros cuando solo tenemos pancita chelera, ¿sí me explico? Porque nosotros no alcanzamos a subir tanto de peso como esa persona porque ya se queda circulando en la sangre, nos saturamos mucho antes, ¿de acuerdo? Esta es un artículo publicado en Clinical Science del 2015 que maneja este término, que es capacidad personal de engordar. Y aquí les marca cómo esta es la corte de Luca PDS, ¿de acuerdo? Que es uno de los estudios más famosos con respecto a tratamiento de insulina intensivo en pacientes con diabetes. Entonces, todos estos pacientes tenían diabetes y su media de índice de masa corporal estaba en 28. O sea, ni siquiera tenían obesidad y ya tenían diabetes, ya tenían saturado todo su sistema. Y se vio cómo de pasar de un índice de masa corporal en promedio de 25, 26 a 28, 30, fue lo que se tradujo en esas personas en diabetes. Y que si esa misma persona tú la regresas, o sea, un punto rojo, tú lo regresas a un punto azul, o sea, lo bajas de peso, esos 5 o 7 kilos que le sobran, tú puedes revertir su diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, no necesitas padecer de obesidad para tener diabetes o síndrome metabólico. Pero si el regresar a tu peso original, o sea, de pesar 5 o 10 kilos de más a pesar lo que pesabas antes de subir de peso, puede revertir las complicaciones de síndrome metabólico y puede revertir la diabetes. O sea, sí se puede revertir la diabetes, sobre todo en etapas tempranas. Esto es algo que lo tienen que tener muy, muy, muy en mente. Cuando ciertos libros de texto o artículos nos hablan de que la diabetes es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, no es cierto. Solamente los tienes que regresar a su peso original o bajarlos de peso para quitarles esas alteraciones metabólicas, que si se vuelven a descuidar, les vuelve a subir la glucosa, es un hecho. Pero si tú los llevas a un peso sano,
esa glucosa ya no tiene por qué estar circulando en la sangre, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que la glucosa extra y la hiperinsulinemia les va a estar produciendo hígado graso y aumento de producción de triglicéridos. Entonces, no tiene ningún sentido a algunas personas darles sulfonilureas o inyectarles insulina, cuando el problema original que les produjo la diabetes fue el hiperinsulinismo. Tú solo lo estás perpetuando para controlar su glucosa, pero lo estás subiendo de peso. Cuando ya no podía subir más de peso, porque ya había almacenado todo lo que podía en su tejido adiposo y ya le empezó a circular en la sangre la glucosa, tú le metes de forma exógena más insulina para que suba más de peso y pueda ocultar temporalmente esa glucosa. Entonces, ese no es el enfoque que tenemos que tener para tratar la diabetes. Hay que regresarlos a su peso saludable a toda costa, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar esta gráfica poquito a poquito. Si no les das de comer a alguien, pues la glucosa alta en la sangre eventualmente la va a consumir su cerebro y su músculo, también sus triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya les baja a niveles normales la glucosa y los triglicéridos, entonces la insulina empieza a disminuir también, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen glucosa normal, ya tienen triglicéridos normales y ya tienen insulina normal. Entonces su tejido adiposo, que estaba todo crecido y saturado, puede empezar a liberar su contenido. O sea, pueden empezar a quemar grasa, por así decirlo, para que lo utilicen como fuente de energía. Pero solo ya que le bajó la glucosa, ya que le bajó los triglicéridos y ya que le bajó la insulina sistémica. Entonces, en ese momento, ellos empiezan a utilizar la grasa que tenía el tejido adiposo como fuente de energía. Empiezan a liberar ácidos grasos que llegan al hígado, pero como ya no hay insulina, entonces esos ácidos grasos se convierten en fuente de energía por beta oxidación o por cuerpos cetónicos. Y entonces el hígado ya puede empezar a consumir sus reservas de grasa también. Entonces empiezas tú a vaciar el tejido adiposo en orden. Les empieza a disminuir el peso a través de la grasa periférica, les empiezas a quitar el infiltrado de grasa del hígado, y una vez que quitas la grasa del hígado, entonces ya hay mucho más sensibilidad a la insulina y va a bajar todavía más las concentraciones de insulina y de glucosa. Y al disminuir la insulina y la glucosa, entonces va a disminuir todavía más de peso, va a bajar más esa panza, va a bajar más esos brazos, ese papada, etcétera. Y entonces, ya que bajan más de peso, las células pancreáticas no están tan forzadas a producir insulina todo el tiempo y también empiezan a liberar grasa dentro de las células pancreáticas y lo curaste. Ya el paciente perdió peso, se le quitó el hígado graso y se le quitó la disfunción de células betas, algunas, dependiendo qué tan avanzadas esté la enfermedad. Pero tiene una lógica. Si tú ya tienes glucosa alta en la sangre y triglicéridos altos en la sangre, no tienes por qué meterle más comida a esa persona. Esa persona ya no tiene dónde guardarla. Yo así le digo a mis pacientes. Esos triglicéridos altos, esa glucosa alta que tienes en ayuno, son la comida de hace 2 días que todavía no sabe dónde acomodarse porque ya no tienes dónde guardarla y porque no tienes suficiente actividad física para consumirla. Entonces, si tú comes todavía más pesado en el desayuno, más pesado en la comida, más pesado en la cena, solamente vas a ir apilando eso hasta que tengas diabetes y empieces a orinar la glucosa, porque pues ya no tiene ni por dónde más salir, entonces se desborda el cuerpo a manera de glucosuria. ¿De acuerdo? Y aquí les pongo diferentes estudios de cómo pacientes con resistencia a la insulina se les pone en una dieta restringida en tiempo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, se les da de comer solamente en un periodo determinado de tiempo. O sea, comen, por decir algo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde y dejan de comer toda la tarde y toda la noche para que el cuerpo pueda metabolizar todos esos triglicéridos y glucosa y al día siguiente ya amanezca sin estar saturado. Y se ve cómo la pérdida de peso de estas son mujeres que fueron 43, que se les dio restricción en tiempo, bajaron muchísimo más de peso a que si solo se les baja las kilocalorías de la dieta y bajan muy abruptamente sus concentraciones de insulina. Es obvio, si no están comiendo, baja la glucosa de la sangre, no a niveles de hipoglucemia, a niveles normales, porque ya le está utilizando el cerebro y el músculo para respirar, para caminar, para levantarse al baño, y entonces empiezan a bajar las concentraciones de insulina en la sangre y de esa forma puedes atacar el hiperinsulinismo y hacer a alguien que pierda peso. Igual otro estudio en el cual
a la mitad les dieron de desayuno, comida y cena, y a la otra mitad les dieron desayuno, comida y su último alimento a la 1 o 2 de la tarde, y los dejaron 18 horas sin comer, pero les dieron la misma cantidad de kilocalorías, solo concentradas durante la mañana. ¿Y qué sucedió? Bajaron sus concentraciones de insulina, mejoraron la función de células beta, mejoraron su resistencia a la insulina, y aquí ya lo que yo estoy escuchando de muchos de que no, pues seguro los matas de hambre y no es que tanto, pues no. Sus deseos de comer y su capacidad de comer y su hambre también baja si los dejas periodos prolongados sin comer paradójicamente. O sea, al bajar tus concentraciones de insulina y bajar también tu glucosa a niveles normales, también mejora tu apetito y no estás pensando a cada rato en qué vas a comer y en que tienes hambre y en que necesitas comer. Entonces, estas dietas que restringen en tiempo la alimentación y dejan periodos prolongados sin comer, les ayudan a no tener hambre todo el tiempo, cuando nuestra lógica nos diría, no, se mueren de hambre. No, les ayuda a controlar más el hambre. Entonces, concentrar tus comidas y evitar la cena disminuye tu insulina corporal y también disminuye tu apetito en general y tu capacidad para comer. O sea, no solo tu apetito, sino que si antes te comías 10 tacos, ahora solo te vas a poder comer 8 o te vas a poder comer 7. Tu estómago no va a tener la misma capacidad de comer lo que comías antes. Entonces, los beneficios teóricos de restringir o de dejar periodos prolongados sin comer es que bajan de peso, se les controla el apetito, les quita la esteatosis hepática e incluso les puedes quitar la diabetes porque hay un shift hacia quemar grasa. Eso es todo. O sea, dejas de comer y pues lógicamente no te vas a morir. Si tienes 15 kilos de más, pues tienes 15 kilos para tú utilizar como fuente de energía y poder sobrevivir. Hay gente que deja de comer 30 días y no les pasa absolutamente nada más que bajan de peso y se les quita la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que mover un poquito este paradigma. Entonces, con tanta glucosa y grasa circulando, si tú dejas de comer y bajas tus concentraciones de insulina, entonces en lugar de producir triglicéridos, vas a producir cuerpos cetónicos y vas a producir fuente de energía de tu propia grasa, que es lo que queremos a final de cuentas para que bajen de peso, ¿de acuerdo? Y remisión de la diabetes ya está publicado, o sea, hay en este estudio 11 pacientes con diabetes de menos de 4 años de duración, los tuvieron 8 semanas comiendo muy poquito, y lo primero que les baje es la glucosa en la sangre. Por supuesto que les baja la glucosa en la sangre a niveles normales, porque pues ya la están utilizando, lo que les sobraba como fuente de energía. Les baja el contenido de grasa del hígado, les baja el contenido de la producción de glucosa hepática, les baja el contenido de grasa intrapancreática y eso hace que su páncreas vuelva a funcionar bien y vuelvan a tener concentraciones normales de glucosa sin medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, también no solo tiene que ver la cantidad de la que comes, sino la frecuencia con la que te estás alimentando. Aquí 28 pacientes, fíjense, mayores de 60 años, con obesidad grado 1 y diabetes de más de 15 años de evolución, con una hemoglobina glicosilada de 8% y que utilizaban más de 60 unidades de insulina. ¿Qué hicieron? En lugar de estarles dando de comer a cada ratito, les concentraron las comidas y les dieron casi nada de cenar. ¿Y qué vieron? Que bajaron muchísimo de peso. O sea, bajaron alrededor de 6 kilogramos en 12 semanas. Si les concentrabas la misma comida solo en horarios más tempranos y no los ponías a comer comida, colación, o a veces que seguimos una dieta con colaciones, o no solo eso, sino que pues no estamos haciendo dieta y nos la pasamos comiendo todo el tiempo. Que unos cacahuatitos que porque no desayuné bien, que unas galletas que porque ya va a ser la junta, y nos la pasamos comiendo todo el día y pues eso nos impide perder peso y nos impide mejorar el estado metabólico general de los pacientes. Y no solo bajaron de peso, sino les bajaron 30 unidades de insulina a su tratamiento de la diabetes, solamente concentrando sus comidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si concentras tus comidas, si no estás comiendo todo el tiempo, pues no requieres todo el tiempo insulina, ¿de acuerdo? Entonces, les bajaron 50% la dosis de insulina solamente concentrando las comidas. Y vean, se lo repito, esta gente que desayuna bien, come bien, casi no cena y pasa periodos prolongados sin comer, tiene menos hambre en general que alguien que come todo el día. Tómenlo mucho en cuenta. O sea, quítense ese tabú de que hay que estar comiendo todo el día y que si pasa mucho tiempo sin comer, vas a tener mucho más hambre y te vas a malpasar y te vas a poner mal y no sé qué. Eso no es cierto.
O sea, hay que intentar concentrar más las comidas, hay que estar evitando comer todo el tiempo, porque con cada comida que tú haces impides que tu cuerpo queme grasa, produzca cuerpos cetónicos. En cambio, si concentras tus comidas, pasas suficientes horas del día como para que tú puedas empezar a quemar tu grasa que te está sobrando y que te está enfermando. Y esto también es muy importante, el concepto de termogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que comemos nos eleva el gasto energético basal o la temperatura corporal. Eso sucede, pues hay mucha gente que suda después de comer y eso está bien descrito. Aquí se ve cómo entre mayor es la porción de comida, más termogénesis tú generas y más si es temprano en la mañana, ¿de acuerdo? O sea, si tu desayuno es más abundante que tu comida y tu cena, vas a generar más calor a partir de esa comida. Y este calor del que estoy hablando es aproximadamente 10% del gasto energético total. Entonces, si necesitan 2,000 kilocalorías en un día, si ustedes desayunan más concentrado, casi no cenan, van a tener mayor producción de calor y van a quemar 200 calorías más o menos en promedio al día. O sea, eso equivale para muchas personas a una caminata de 1 hora, solo por concentrar bien su comida en la mañana y, como decían las abuelitas, desayunar bien como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo o no cenar, ¿de acuerdo? Y no se trata de desayunar mucho y luego, porque ya dijo el doctor que hay que desayunar mucho, entonces desayuno mucho y como mucho y ceno mucho. No, se trata de redistribuir toda tu comida del día para que 2/3 partes las comas en la mañana y el resto la comas a mediodía y prácticamente no cenes, ¿de acuerdo? Es algo muy importante para que el cuerpo pueda metabolizar los triglicéridos y la glucosa que te está sobrando, no aumentes de peso y tengas un mejor perfil metabólico. Vean, es 2.5 veces mayor la termogénesis del mismo alimento dado en la mañana que dado en la noche. Eso es algo súper, súper importante, ¿de acuerdo? Entonces hay que intentar comer el alimento más pesado durante la mañana, porque va a disminuir el apetito durante el día. Si tú desayunas bien, muy probablemente a las 10, 11 o 12 del día ya no vayas a tener la necesidad de estarte comiendo esas galletitas o esos cacahuatitos o estar picando. Igual los primeros días, por costumbre, sí, pero si ya empiezas a hacer un hábito de esto, está demostrado que tu antojo por cosas dulces disminuye y tu hambre a lo largo del día también disminuye. Entonces, intenten concentrar su comida en la primera mitad del día. Toda la comida que se van a comer el día, intenten comer la primera mitad del día y el resto del día intentar ya no comer prácticamente nada. Entonces, concentrar sus alimentos aumenta el efecto termogénico, quiere decir quemas calorías solo de comerlos. Y esto solo se da en la mañana, en la noche no. O sea, si no comes nada y solo cenas, ese beneficio no lo vas a ver y vas a tener peor calidad de sueño y quizás puedas subir más de peso. Entonces, no solo es periodos prolongados de ayuno, sino que acomodes esos periodos prolongados del ayuno en la tarde-noche y comas más en la mañana, porque eso fisiológicamente es lo que debe hacer tu cuerpo. Tu ciclo circadiano y tus hormonas contrarreguladoras favorecen a que comas de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, no le prescriban colaciones a pacientes con diabetes. Si están haciendo hipoglucemias, quítenle la insulina o bájenle el medicamento, no les den más comida. No se trata de que cuadre su medicamento, se trata de que puedan ellos comer lo menor posible y bajar de peso para estar metabólicamente mejor. Yo lo he dicho 1000 veces porque hay cuánta gente, es que hace hipoglucemia a mediodía o hace hipoglucemia en la noche y las guías y los artículos y los libros dicen, dele una colación para que no haga hipoglucemia. Pues no, bájale a tu dosis de insulina. ¿Por qué le vas a dar más de comer solo para justificar las dosis de insulina que tú estás utilizando? A veces estos pacientes tienen hemoglobinas glucosiladas altas porque hacen hiperglucemias de rebote porque están sobreinsulinizando al paciente. Entonces, si tu paciente con diabetes está subiendo de peso mientras lo estás tratando con insulina, lo estás tratando mal. Si tu paciente con diabetes tiene hipoglucemias y está subiendo de peso mientras lo estás tratando con insulina, así tenga hemoglobina glicosilada de 10, lo estás tratando mal. No le tienes que subir la insulina ni el medicamento. Le tienes que bajar al medicamento y dejarlo sin comer unos periodos de tiempo. Bueno, aquí nada más les pongo un artículo en el cual 3 pacientes los pusieron a ayunar 3 días a la semana por varios meses. Eran pacientes con diabetes, 20, 25 años de evolución. Se ve que tenían hemoglobinas glucosiladas de 6, 7 y 11.
y le dejaron periodos prolongados de ayuno y pues básicamente bajaron de peso. Algunos bajaron 10 kilos, la mayoría de ellos bajó 10 kilos porque les quitaste la sobreinsulinización, bajaron su centímetro de cadera y a los 5 o 15 días los quitaron de la insulina porque no la necesitaban. Alguien con obesidad, alguien con sobrepeso que tiene diabetes tipo 2 no necesita insulina, no la necesita, al contrario, le sobra en su cuerpo. No se obsesione en controlar la glucosa. Hay que buscar que pierdan peso y buscar que dejen de comer la comida, porque si no va a ser una carrera infinita. Subirle a la insulina, le da más hambre, toma más coca, come más tamales, le subes más a la insulina, come más, le subes más a la insulina y no los alcanzan. Y cada mes van subiendo más de peso y su perfil metabólico va empeorando. ¿De acuerdo? Entonces, al disminuir la insulina, vas a quitar los depósitos ectópicos de grasa y vas a mejorar el estado metabólico general. Entonces, disminuir la frecuencia de los alimentos mejora el hiperinsulinismo, disminuyes la lipogénesis de novo, o sea, disminuyes sus triglicéridos, eliminas los depósitos ectópicos de grasa y mejoras todas sus enfermedades metabólicas, ¿de acuerdo? Es algo bien importante. Entonces, esto quiero que se quede, que si logramos desestigmatizar el ayuno prolongado, los pacientes pueden tomar mejores decisiones al momento de escoger alimentos, porque si dicen, ay no, ya llevo 6 horas sin comer, y ahí van y se meten a la tiendita de la esquina o comen cosas en la calle porque ya se están malpasando y nosotros le decimos, no se brinque comidas, coma a sus horas. O sea, así no es. Entonces van, corren y se compran galletas, jugos, etcétera. Entonces escogen alimentos procesados y solo empeoran su enfermedad metabólica y solo subimos de peso. Regresamos a la fructosa. Esto es un tema extremadamente importante. La fructosa es un ingrediente de muchos alimentos que todos consumen todos los días y tenemos que siempre fijarnos, interrogarlo, recomendar al paciente que lo eliminen y nosotros eliminarlos de nuestra dieta. ¿Por qué? La fructosa aumenta el tejido adiposo visceral. La fructosa da hígado graso. La fructosa aumenta la inflamación sistémica, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta el ácido úrico y aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, es pésima para el cuerpo, es un veneno independientemente de las kilocalorías que consumas de fructosa. O sea, la fructosa funciona como un medicamento nocivo para el cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuántas personas con ácido úrico les dicen, no, pues bájale a la carne? Y realmente lo tienen alto por la fructosa que están comiendo. Hay que interrogar, oye, estás comiendo galletas, estás tomando refresco, eso eleva el ácido úrico. Y ahí van y no, bájale a la carne. Entonces, si no comen carne, ¿qué van a comer más? Más galletas, más cereal de caja, más refresco, y el ácido úrico solo va para arriba, junto con el peso y la esteatosis hepática, ¿de acuerdo? Este es un experimento. A 32 hombres les dieron a 17 fructosa y a 15 glucosa y los siguieron al mismo porcentaje y a la misma cantidad. A unos le daban glucosa, a unos les daban fructosa en la misma cantidad de kilocalorías y se vio cómo los que les dan fructosa aumentan mucho más su tejido adiposo y su tejido adiposo visceral, que es el peor de todos, por ende su riesgo cardiovascular. Entonces, ojo, los ingredientes de los productos que comes tienen efectos farmacológicos sobre el cuerpo independientemente del contenido de calorías. La fructosa aumenta el ácido úrico, produce hígado graso, aumenta el tejido adiposo visceral y produce resistencia a la insulina. Este es un artículo de la revista del Consumidor, no me lo saqué yo de la manga. Vean los alimentos más altos en fructosa. Las galletas, todas tienen fructosa. No hay galletas sanas, no coman galletas. O sea, si quieren bajar de peso, quieren estar metabólicamente sanos, no se puede comer galletas. Yogurts bebibles de la tienda también tienen contenido alto de fructosa, ¿de acuerdo? Suben el ácido úrico, aumentan el tejido visceral y producen esteatosis hepática. Pan blanco también lo hace. Cereales de caja que les dan desayunar a todos los niños de hijos, nietos, primos, tíos, amigos, también tiene muchísima fructosa. Estamos envenenando a la población con este tipo de alimentos. Refrescos, jugos, cereales de caja, papitas, barritas, catsup, muchísimas cosas son altísimos en fructosa. Vean, fíjense siempre antes de comprar algo en el súper o en la tienda, deténganse a leer lo que se están comiendo. Vean cómo tiene jarabe de maíz de alta fructosa y aparte grasa vegetal. Esta es una bombita dirigida a producir esteatosis hepática, elevación de ácido úrico y resistencia a la insulina.
Y yo creo que la mayoría de la población consume este tipo de productos todos los días. Ay, que va a ser un sandwichito de jamón súper saludable y tras, es una bomba de fructosa. Y se lo pasan con un vasito de refresco, otra bomba de fructosa. Me da hambre al ratito, me compro una barrita, bomba de fructosa. Y todo el día están aumentando su tejido adiposo visceral, aumentando su esteatosis hepática y siendo lo que somos hoy en día la estadística, ¿no? Más del 75% con sobrepeso, obesidad, y somos de los países con más resistencia a la insulina y diabetes. Y es por este tipo de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, por favor, lean todos los ingredientes de los alimentos que coman y si tienen jarabe de maíz alto en fructosa, no lo coman. No tiene caso que toman mucha agua, que le bajen a la carne, que coman más frutas y verduras y que salgan a caminar si están comiendo este veneno todos los días o se lo están dando a sus hijos también. Ahora, esta creencia de bajarle a la carne o dejar de comer grasas saturadas no está bien. En este estudio del 2012 se ve cómo las grasas saturadas provenientes de lácteos no aumentan el riesgo cardiovascular. Vamos a regresar a esto. Riesgo de enfermedad coronaria. La gráfica de arriba es por carne roja, no procesada. No hace diferencia con respecto al riesgo de enfermedad coronaria. La de abajo es carne procesada, salchicha, salami, todas estas porquerías que venden, peperamis y todas estas cosas que es carne procesada, carnes de hamburguesas, todo este tipo que ni siquiera carne es, de verdad, estas sí aumentan el riesgo de enfermedad coronaria, pero la carne proveniente del animal directamente no aumenta tanto ese riesgo. Y aquí se ve como si tú cambias el contenido de carbohidratos de tu dieta por grasas saturadas, si no son procesadas o no son grasas trans, no te van a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, las grasas saturadas provenientes de la carne no procesada no parecen aumentar el riesgo cardiovascular y las grasas saturadas provenientes de lácteos no aumentan el riesgo cardiovascular. O sea, el queso, la leche entera, no tienen por qué tomar leche light. No tiene ningún sentido. Y este es un artículo recientemente publicado en el 2020, parece que salió ahora en abril o en mayo, que se ve la asociación del consumo de lácteos light o lácteos enteros con el desarrollo de síndrome metabólico, hipertensión y riesgo cardiovascular. Y su conclusión fue que entre más tomes lácteos enteros, o sea, leche entera, menor prevalencia de síndrome metabólico y menores complicaciones metabólicas comparado con pacientes que toman productos light, ¿de acuerdo? Aquí están los que toman productos lácteos light y se ve como, pues, realmente no los protegen de desarrollar síndrome metabólico, y los que toman leche entera o lácteos enteros, entre más los tomen, menor prevalencia, menor incidencia de síndrome metabólico, de hipertensión, de perímetro de cintura. O sea, tomen nota, los productos light que buscan bajar la grasa por recomendaciones de estudios epidemiológicos malos hechos en los años 70, le meten cosas más procesadas y eso favorece a que desarrolles más complicaciones. Entonces, la conclusión de eso es que, pues, cuando vayan por su cafecito, pidan su leche entera, porque la leche light no les ayuda en nada, ¿de acuerdo? Por más de que los nutriólogos cuenten kilocalorías y digan tiene menos calorías y menos grasas, no se traducen en beneficios metabólicos. O sea, los productos lácteos de leche entera y sus grasas saturadas no dan diabetes, no dan hipertensión, no dan enfermedad cardiovascular. Ya está estudiado, ¿de acuerdo? Hay que quitar esos miedos. Ya estoy por terminar para que vean todo lo que está involucrado en la pérdida de peso, desde las vías neuronales, el músculo, el tejido adiposo, la microbiota, el hígado, hasta el contenido de macronutrientes. Entonces, entre más termogénesis consigamos, ya les dije una receta, más o menos un truquito para tener más termogénesis con lo que comen, que es concentrar su comida en la mañana. Entre más ejercicio hagamos, mayor pérdida de grasa vamos a tener, que es la aguja que apunta hacia la derecha, hasta abajo. Y de los macronutrientes, las proteínas y los lípidos son las que menos favorecen desarrollo de grasa. Los carbohidratos son los que más favorecen este desarrollo de grasas. Entonces, ojo, no solo porque es fruta es saludable, no solo porque es avena es saludable, no solo porque es granola o miel es saludable. Es una bomba de carbohidratos que, si ya está sobrealimentado, te pueden hacer más daño que un pedazo de queso o un pedazo de carne, ¿de acuerdo? Y aquí se ve
como si restringes los carbohidratos de la dieta en pacientes con resistencia a la insulina o con prediabetes, bajan más rápido de peso. Entonces, si tienen prediabetes, yo siempre les digo lógicamente a mis pacientes, si ya tienes la glucosa un poquito alta, pues la solución es dejar de comerla, ¿de acuerdo? Entonces, sustituir proteínas y lípidos saludables, ¿de acuerdo? Porque no se vale la quesadilla frita de la esquina, o el chorizo, o el salami, que son alimentos procesados. Es más, como el salmón, el aguacate, las carnes magras, las semillas, los frutos secos, los que te van a dar las grasas saludables y te van a dar termogénesis y te van a disminuir de peso y disminuir las concentraciones de glucosa si es que ya tienes prediabetes, ¿de acuerdo? Es el estudio Pew rápidamente que se ve que el consumo alto de carbohidratos se asocia con mayor riesgo de mortalidad. O sea, hasta abajo vienen las gráficas, del lado izquierdo hasta abajo se ve que entre mayor sea tu porcentaje de grasa que comes de la dieta, no tiene un efecto sobre enfermedades cardiovasculares si son grasas saludables. A diferencia de la de hasta el lado derecho, que entre mayor porcentaje de tu dieta venga de los carbohidratos, mayor riesgo cardiovascular vas a tener, ¿de acuerdo? Porque los carbohidratos, la mayoría de los que consumimos los mexicanos son los que les puse en las diapositivas previas, refinados, provenientes de fructosa, simples, que se absorben muy rápido. Entonces, hay que cambiar todas estas visiones. Y si tú le das una dieta restringida en carbohidratos a alguien con prediabetes o diabetes, vas a alcanzar a bajar su hemoglobina glucosilada más rápido, independientemente del contenido de kilocalorías de ambas dietas. Entonces, si tienes prediabetes, síndrome metabólico, diabetes, debes de intentar cortar los carbohidratos totales de tu dieta. Y las proteínas y la grasa tienen efecto termogénico mayor y son las que nos menos van a favorecer la formación de grasa. Por último, les quiero poner este estudio. Mujeres embarazadas que toman más de 2 bebidas azucaradas al día, 2 jugos, 2 refrescos, 2 aguas de horchata, 2 vasos de agua de horchata, condenan a sus niños de 7 años a tener mayor adiposidad. O sea, si durante el embarazo comiste este tipo de carbohidratos o tomaste mucho azúcar, tu hijo cuando tenga 7 años va a tener más tejido graso en su cuerpo, va a tener más grasa, va a ser de esas personas que engordan más fácilmente. Entonces, también recomienden a las mujeres embarazadas que tampoco porque están embarazadas se dejen llevar con todos los antojos y ingieran muchos carbohidratos, porque van a condenar a futuras generaciones a que padezcan más sobrepeso y más obesidad, y es lo que nos ha venido pasando a los mexicanos desde los años 70. ¿De acuerdo? Entonces, consumir bebidas azucaradas durante el embarazo hace que el hijo tenga más grasa corporal. Esas son mis últimas diapositivas. Espero tengan muchísimas preguntas. No sé si pueda tener respuesta a todas, pero me gustaría escucharlas. ¿Cuánto me aventé? 1 hora. Muchísimas gracias, doctor. Ya, de hecho, ya están alzando la mano. Sonia Tepepa, vamos a abrir su micrófono para que pueda hacer usted directamente la pregunta. Sonia, ¿nos escucha? Bueno, en lo que se anima, aquí ponen una duda. Doctor, ¿y qué pasa en pacientes con gastritis? La gastritis hay que tratarla. Las gastritis tienen tratamiento. Tienen Helicobacter pylori, erradíquenlo. No tienen Helicobacter pylori, denle omeprazol por 6 semanas, hagan la endoscopía, estúdienla y trátenlas. O sea, si un paciente tiene gastritis y esa es su justificación para estar comiendo a cada rato, quítenle la gastritis. Ya que le quiten la gastritis, no van a tener ningún problema con respecto a los ayunos prolongados, ¿de acuerdo? Porque la mayor secreción de ácido gástrico viene después de las comidas, no tanto en ayuno. Muchas gracias. Diana Santos, vamos a activar su micrófono. Diana. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, yo quiero preguntarle acerca de los niños cuando están muy obesos. Estoy hablando de niños de 10 años y que llegan a tener un peso incluso de hasta 70 kilogramos. La educación en ellos, bueno, me queda claro que está a cargo de la madre, la alimentación, pero en estos niños se puede utilizar en algún momento dado
digamos, insulina para mejorar su cantidad. Obviamente sus carbohidratos se tienen que bajar, me queda claro por la sesión que acaba de dar, pero estos niños que a veces llegan a tener una insulina muy alta, es recomendable manejar la insulina hasta llegar a dosis adecuada, en lo que la madre también pues entiende cómo se tiene que realizar la alimentación de estos niños. Alguien con obesidad no necesita recibir tratamiento con insulina, ¿de acuerdo? O sea, y si es con diabetes tipo 1, hay que bajarle a la dosis para que no te hagan cetoacidosis. Pero si tiene obesidad, no des tratamiento con insulina, porque para mantener todo ese tejido adiposo ya tiene suficiente insulina en su cuerpo, ya le sobra. Entonces, hay que quitarles alimentos procesados, hay que enseñarlos a comer un poquito mejor. Algunos de los niños mexicanos ya se ha visto, de hecho acaba de salir un estudio hace 2 semanas de una mutación en un receptor de melanocortina 4, que es más prevalente en la población mexicana y que predispone a niños a tener una obesidad desproporcionada y una impulsividad por los alimentos. Entonces, igual esos niños requieren una atención muy personalizada, pero sí, de todas, quitar los alimentos procesados, y si están teniendo tratamiento con insulina, pues no entendería uno por qué a mí tuviera diabetes tipo 1, y si tuviera diabetes tipo 2, pues quítasela, porque evidentemente si tiene obesidad, le está sobrando en su cuerpo. Muchísimas gracias, doctor. Claudio Salvatierra, vamos a activar su micrófono. Bueno. Sí, te escuchamos. Sí. Con respecto a la alimentación baja en carbohidratos, no entiendo el por qué los nutriólogos están en contra de esto, ya que ellos no recomiendan que en la división de la alimentación haya menos del 50% de carbohidratos en la alimentación. Entonces no entiendo por qué ellos están en contra de esto. Esto en el caso de pacientes con obesidad o prediabetes. Mira, eso no es que ellos personalmente estén mal, sino que, como les digo, la literatura que viene saliendo desde los años 70 viene enfocada a una alimentación con más carbohidratos que con grasas en la dieta, y se vino satanizando la dieta, la grasa de la dieta, por estudios epidemiológicos mal hechos que decían que entre más colesterol tuvieras, más enfermedad cardiovascular vas a tener. Y eso pues también no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le tienen como aberración a esta parte de las dietas cetogénicas, porque no les parece que cumplan las proporciones del plato del bien comer y todas estas recomendaciones genéricas que mucha gente da. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú hablas de una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, importa muchísimo tu selección de grasas, porque si tú vas a ponerte a freír tocino con aceite vegetal o aceite canola y a comer carnes de hamburguesa y salchichas todo el día, vas a ingerir este tipo de grasas que vienen de carnes procesadas que te van a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, hay estudios que ya han estudiado esta gente que come este tipo de grasas que te inflaman y que te pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, en estudios de alimentación y de nutrición, tú encuentras de todo, a favor de dietas altas en carbohidratos, a favor de dietas bajas en carbohidratos, pero tienes que analizar muy certeramente o muy detalladamente cómo hicieron ese estudio, y la mayoría son poblacionales mediante encuestas, y pues nada tienen que ver, son resultados que nos pueden consumir mucho, como los que uno reciente que salió de Noruega o de Suecia, creo que fue, que decía que entre más huevo comes, más riesgo cardiovascular, lo cual es completamente absurdo, ¿no? Pero pues hay gente que come mucho huevo y que tiene también otros hábitos alimenticios que no son precisamente saludables, o que comen mucho pan con ese huevo, o que fríen ese huevo con un aceite vegetal nocivo que te inflama y que te hace producir alteraciones en tu microbiota. Entonces, son demasiadas factores que tenemos que tomar en cuenta para emitir estas recomendaciones. Las recomendaciones que yo les pongo son de estudios mucho más controlados, estudios muchas veces que los hospitalizan en unidades metabólicas y les están midiendo todos los parámetros, tanto el gasto energético como los parámetros de laboratorio, y se ve un cambio, porque por encuestas, pues cualquiera puede decir lo que sea y lo siguen, y ay, mira, sí se murió más a 10 años porque comía más de 6 huevos, pero pues qué más cosas hacía, ¿no? O sea, eso es muy, muy malo, basar tus conclusiones en estudios epidemiológicos. Ahora,
Te digo por eso, quizás también los nutriólogos no estén a favor de las dietas altas en grasas, porque también dicen, no, que a largo plazo no se ha visto que sean seguras y todo, y pues si escoges mal tus grasas, pues también te va a ir mal. Pues entonces tienes que saber escoger bien tus grasas y quizás por eso tampoco hay tanta aceptación. Ok, gracias. Ahora sí, una disculpa. Claudio, voy a activar su micrófono. Ok, tenemos problema con su micrófono, señor Claudio. Vamos a activar el de Sonia Tepepa. Ya. Ahí está, Hola, buenas ya está tardes. activo. Gracias. Una pregunta respecto al tratamiento farmacológico con Orlistat o Orlistat más L-carnitina. ¿Cuáles son las mejores indicaciones? Pues mira, o sea, todo el tratamiento farmacológico para obesidad tiene resultados mediocres. Bajan 5% de peso corporal, 10%, el 20% de los pacientes a los que se los das, liraglutide, Orlistat, todo este tipo de... Y es un inhibidor de lipasa intestinal, entonces vas a disminuir la absorción de grasa, a final de cuentas, que ya vimos que en cuanto a la proporción de macronutrientes, pues no sería la decisión más sabia, aunque si disminuyes el consumo total de alimentos, pues sí vas a ver una pérdida de peso. El Orlistat también ya tiene un anuncio de la FDA que también favorece el desarrollo de falla renal. Entonces, tampoco es como lo mejor que tú puedes dar. Yo creo que la diabetes y la obesidad son enfermedades nutricionales y que no hay mejor forma de tratarlas que con una buena dieta, siempre. Por eso cuando los pacientes van a mi consultorio y me dicen, doctor, deme algo, como que yo le digo, no tengo una varita mágica para sacarte lo que te comiste desde 15 años hasta la fecha y que puedas perder peso sin cambiar tus hábitos. Entonces, mientras tú no enseñes a alguien a cambiar de hábitos, le puedes dar Orlistat y le puedes dar que si L-carnitina y le puedes dar, bueno, hay quien hasta da Redotex, que es espantoso. Acuérdense, primum non nocere, ¿no? Entonces, a veces nuestra salida fácil, mire, Orlistat y verá cómo le va de bien. Y pues no, realmente todos, las primeras 52 semanas pierden este porcentaje que te digo y después lo vuelven a recuperar. Entonces, yo creo que el Orlistat te puede servir en las fases iniciales para motivarlo a perder peso en lo que se acostumbra a cambiar sus hábitos y que dé un cambio en su báscula, pero jamás basar tu tratamiento en medicamentos como este. Ok, gracias, agradezco. Okay. Adriana, vamos a activar su micrófono. Adriana, ¿ya está activo su micrófono? Sí, dijo que la fructosa es un veneno para el cuerpo, pero esa se encuentra en grandes cantidades en frutas. ¿Esto afecta de alguna manera que obtengamos obesidad más pronto? Es una excelente pregunta. Fíjate que no se encuentra en grandes cantidades. Sí se encuentra en cantidades y es el carbohidrato de las frutas, pero se encuentra en cantidades mucho mayores en los productos que yo les puse. La microbiota intestinal y las bacterias de nuestro intestino reducen la fructosa de las frutas y la convierten en glucosa y así llega como glucosa a nuestro hígado, impidiendo la formación de inflamación y de esteatosis hepática. Pero como los refrescos, las galletas, los panes tienen concentraciones tan altas de fructosa, nuestras bacterias del intestino no alcanzan a convertirla toda a glucosa y se absorbe como fructosa pura y así llega al hígado. Y de esa forma nos produce todos estos efectos deleterios. Entonces, por eso me refiero que el jarabe de maíz alto en fructosa es un veneno, no la fructosa per se, porque la fructosa es un carbohidrato proveniente de las frutas, pero como te digo, en las frutas está en mucho menor cantidad que en los productos altamente procesados. Bueno, gracias. Gracias. Ok, vamos a activar el micrófono. Dice Alfonso, pero vemos que está con la mano ahí arriba. Listo. Ya está activo su micrófono. Gracias, soy Marta. ¿Cómo está, Marta? Hola. En relación a el tratamiento médico indicado para los diabéticos cuando hagan ese ayuno prolongado, ¿tiene que seguirse administrando? Eso depende mucho. Cuando es un ayuno supervisado, o sea, por ejemplo, en un paciente hospitalizado o en un paciente que lo estás viendo todo el tiempo, sí le tienes que quitar la insulina, ¿de acuerdo? Pero si es un ayuno no supervisado,
te vas primero con una reducción del 50% de las dosis de insulina, pero tienes que estar ahí pegado con el paciente para que no tenga 300 o 400 de glucosa, pero que tampoco te haga 50 o 40 de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, medicamentos, bueno, ni en lo personal, ya hay evidencia de esto, medicamentos que no tienen alto riesgo de hipoglucemia, como los inhibidores de DPP-4, la metformina o los inhibidores de ISGLT2, no se los quito hasta que ya llegan a concentraciones normales de glucosa y les quitamos esos medicamentos. Pero medicamentos secretagogos de insulina, como la glibenclamida, glimepirida o la misma insulina inyectada, esos sí se los quito cuando tengo la confianza de que les voy a dar seguimiento estrecho y que el paciente va a seguir estas indicaciones, porque luego te va a decir, ay, sí, claro, cómo no, y le bajas de 60 a 30 unidades de insulina y se echan 2 litros de coca y se llamaba, ¿no? Muchas gracias. HGP, vamos a activar su micrófono. ¿Listo, HGP? Sí, buenas tardes. Una ponencia excelente, doctor. Tengo 2 dudas. La primera es, ¿qué opina usted sobre los edulcorantes como el stevia, que incluso son muy recomendados hasta por los gastroenterólogos? Y otra más, ¿el ayuno prolongado sería recomendable en niños o no? Mira, primero te voy a responder la de los edulcorantes. Ya hay estudios que dosis altas de edulcorantes, yo siempre digo, o sea, el cuerpo no es tonto. Tú le puedes dar azúcar y el cuerpo va a aventar insulina. Si te sabe dulce algo, va a aventar insulina, independientemente de que la absorbas o no. Entonces, si tú das stevia, das Splenda y todo eso, vas a tener igual picos de insulina que te van a impedir o te van a frenar esta pérdida de peso. Se hizo un estudio ya en nutrición con sobres de Splenda precisamente o de sucralosa, para no decir marcas comerciales, y se vio cómo entre más dosis de sucralosa recibías, mayor resistencia a la insulina tenías, independientemente de las kilocalorías que tomabas. Y esto tiene que ver con el estímulo insulinogénico que tiene sabor dulce en la boca. Uno, y también en el intestino, también hay forma de censarlo. Y dos, el cambio en la microbiota que da a dosis muy altas. Las dosis que se vieron en algunos estudios en los que cambiaron la microbiota por una microbiota proinflamatoria y proobesogénica en murinos, sobre todo en ratones, eran dosis extremadamente altas. Pero un refresco de 600 mililitros light contiene alrededor de 10 sobres de sucralosa. Entonces, como que mucha gente dice, no, pues realmente yo nomás me tomo un sobrecito con el café. Pero se echan 2 o 3 refrescos de 600, ya están tomando más de 30 sobres al día. Y sí van a tener cambios sobre su microbiota y sí van a tener hiperinsulinismo, que les va a impedir esta pérdida de peso. Y ya se estudió refrescos de dieta comparado con agua natural y una dieta isocalórica, y sí hay una menor pérdida de peso cuando se utilizan estos edulcorantes. Es como una goma de mascar de nicotina. Se utiliza en lo que el paciente admite su adicción a algo dulce y hace un traslape a dejar todo este tipo de refrescos y luego lo va dejando poco a poco. Esa es mi opinión con respecto a los edulcorantes. Tengo pacientes con hiperinsulinismo y disinsulinismos que hacen hipoglucemias reactivas porque también ingieren muchos edulcorantes. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Y la segunda, del ayuno intermitente en niños, yo no lo recomendaría tanto ni en niños ni en embarazadas, porque son 2 estados que son anabólicos por excelencia. Están aumentando su masa corporal, están aumentando su masa muscular, su masa ósea, su masa cerebral incluso. Entonces, necesitan tener cierto grado de resistencia a la insulina ambos, porque ustedes han visto, las embarazadas es un estado fisiológico de resistencia a la insulina, para que esa insulina, en conjunto con hormona de crecimiento y lactógenos placentarios, sean anabólicos y puedan construir tejidos. Pero son 2 estados muy específicos. Ahora, que si es un niño que tiene obesidad o tiene diabetes, cambia. Entonces, a él sí hay que quitarle porque está sobrealimentado. Es muy distinto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Luis Javier Esquivel Gutiérrez, vamos a activar su micrófono. Luis Javier. Sí, hola, buenas tardes.
¿Sí me escuchan? Sí. Perdón. Buenas tardes. Son dos preguntas. Una, el ayuno prolongado en personas sanas que no tienen obesidad, ni diabetes, ni hipertensión, ¿también es recomendable? Esa sería una pregunta. Y la segunda, en el contexto de pacientes con COVID-19 que no están críticos, ¿qué recomendaciones nutricionales serían para estos pacientes? Muchas gracias. La primera respuesta en cuanto a sano sí está recomendado. Mejora la plasticidad neuronal, mejora el estado cognitivo, disminuye la incidencia de demencias como el Alzheimer y se ha visto que es seguro y que les da un perfil metabólico adecuado. Entonces, si eres una persona sana, que no es un atleta de alto rendimiento, que todo el tiempo está así, puedes tú practicar el ayuno intermitente. Yo practico el ayuno intermitente porque hay otro tema que es completamente distinto que se llama autofagia. La autofagia se induce con periodos prolongados de ayuno, que quiere decir que tu cuerpo utiliza tus propias células como fuente de energía y así renueva los organelos viejos y dañados, retículo endoplásmico dañado, mitocondrias dañadas. Entonces capta la célula, las procesa y las utiliza como fuente de ATP para construir nuevos organelos. Entonces tienes nefronas, neuronas, células endoteliales con mitocondrias nuevas, hepatocitos con mitocondrias nuevas, no con mitocondrias que van perdiendo polarización, que van haciendo estrés oxidativo y que van favoreciendo el acúmulo de radicales libres dentro de la célula e inducir mutaciones somáticas que eventualmente pueden llevar a enfermedades. Mejora mucho también enfermedades inflamatorias por lo mismo. Esclerosis múltiple, artritis reumatoide, ya está descrito en ese tipo de pacientes. Entonces, no solo necesitas tener sobrepeso u obesidad, también alguien sano que quiere practicar ayuno intermitente va a tener beneficios en cuanto a la plasticidad neuronal y a la autofagia para mejor funcionamiento de órganos. Y se ha visto en el artículo que se publicó en New England que también hay una asociación con mayor longevidad. Viven más las personas que pasan periodos prolongados sin comer que las personas que se la pasan comiendo todo el tiempo. Y para pacientes con COVID hay unas recomendaciones sobre la nutrición ya NPT o nutrición enteral. En cuanto a la nutrición hospitalaria, pues realmente es un paciente agudamente enfermo. Yo no me atrevería a decirle que dejara de comer porque están en un estado catabólico brutal por el estado proinflamatorio que tienen. Pero sí recomendaría que los alimentos que utilizaran para nutrir a alguien con COVID no sean alimentos altamente procesados, que en pequeñas dosis pueden aumentar el estado proinflamatorio gastrointestinal, endotelial y adipositario, que quizás teóricamente nos puedan llevar a una enfermedad más complicada. Ok, muchas gracias. Entonces, no recomendaría, bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado de ayuno? Y la segunda, entonces, en pacientes con COVID, ¿no recomienda algún suplemento alimentario, vitamínico, el Pulmocare, por ejemplo, en los que tienen menos carbohidratos para evitar la retención de dióxido de carbono? Pues me preguntaste de COVID no crítico, que espero que no tengan retención de dióxido de carbono. Entre más carbohidratos tú des en la dieta, mayor producción de dióxido de carbono vas a tener, y si tienes alterada la capacidad de difusión por una enfermedad pulmonar aguda, pues mayor CO2 vas a retener, y es el fundamento de dar Pulmocare en este tipo de pacientes. Yo creo que sí se les puede dar suplementos si no están alcanzando sus requerimientos, pero pues, si están comiendo comida normal y saludable, no necesitan este tipo de cosas. Ahora, hay trials con vitamina C a dosis altas, que están en progreso para ver qué función tienen. No funcionaron en pacientes con SIRA o con síndrome de estrés respiratorio agudo en cuanto a intubación. Y ese es un artículo conocido, creo que fue el año pasado del New England, pero sí mejoraron la mortalidad en esos, y se cree que tiene que ver con el estado séptico del paciente y cómo se reduce el hierro sérico y hace que no tenga capacidad de nutrirse las bacterias por bacteremia. Ese es un análisis post hoc de esos estudios. Pero aquí estamos hablando de un virus que no utiliza el hierro como sustrato. Entonces va a ser interesante este tipo de cosas. Lo que sí no recomiendo mucho es dar dosis altas de vitamina D. Ya hay 2 estudios en el New England en pacientes críticos que reponían vitamina D que no sirvieron de nada en cuanto a su mortalidad.
Yo creo que la vitamina D solamente es un reflejo de ejercicio al aire libre con sol y de una adecuada dieta con suficiente cantidad de vitamina D. Entonces, si está baja la vitamina D y tienen bajo el calcio y el fósforo, pues está bien, repónsela, no pasa nada. Pero retacar a la gente vitamina D solo porque COVID, pues no, tampoco, ¿no? Y en cuanto a las horas de ayuno, te recomiendo que busques el artículo que se llama Effects of Intermittent Fasting on Human Health, que está publicado en el New England Journal of Medicine el 26 de diciembre del 2019, y ahí vienen muchos esquemas de cómo hacer ayuno distintos, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo puedes revisar un poquito más a fondo, porque si no me voy a ir aquí hasta las 10 de la noche. Perdón, sí, gracias, muy amable. El doctor Alejandro Mercado, vamos a activar su micrófono. Sí, Listo, buenas doctor. tardes. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, soy el doctor Mercado de Cuernavaca, del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Tengo una duda. ¿Qué importancia tiene el uso de la metformina en pacientes para mejorar su metabolismo y aún en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Mire, la metformina es muy interesante porque empieza a hacer su mecanismo de acción desde el cambio en la microbiota intestinal, desde ahí empiezan a hacer su efecto y tiene un efecto muy pronunciado sobre una de las vías metabólicas que yo les comentaba, que es opuesta a mTOR. Entonces, la metformina a nivel mitocondrial y a nivel celular simula las propiedades de un ayuno prolongado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tiene beneficios sobre los pacientes con diabetes. Mejora el apetito, los disminuye unos 5 o 6 kilogramos de peso algunos y disminuye la producción de glucosa a partir del hígado porque mejora esta resistencia a la insulina. Sin embargo, si es una persona que está haciendo ejercicio físico, está levantando pesas, está yendo al gimnasio, le está echando muchas ganas a la cuestión de actividad física, yo recomendaría que a esa persona no le dieran metformina, porque ya hay estudios, sobre todo en adultos mayores, que tienen actividad física y que los beneficios a nivel muscular de hipertrofia, de mejora de la sensibilidad de insulina, se ven opacados por la metformina. Entonces, si no hace nada de ejercicio, está bien, dénsela. Es buena, bonita, barata, mejora desenlaces, los disminuye de peso. O sea, si un fármaco para la diabetes los baja de peso, yo soy súper pro de eso porque ya les expliqué que hay que bajarlos de peso. Entonces, estoy de acuerdo con el uso de la metformina, siempre y cuando no sea gente que tenga mucha actividad física. Si tiene mucha actividad física, le sobra. Muy bien, muchísimas gracias. Y una petición fuera de lo científico para los administradores, si pudieran aumentar la capacidad del grupo, porque varios de mis compañeros se han quedado fuera, a pesar de que es de 500 la capacidad. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Por nada. Samantha Gallardo, vamos a activar su micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Mire, yo soy nutrióloga, porque creo que nadie de los participantes, pues que ha hecho uso del micrófono, y pues coincido en la parte en la que comenta que a los pacientes hay que bajarlos de peso. La cuestión con la nutrición como tal es que cada paciente se debe individualizar y no es que haya un pleito, un conflicto con la disminución en sí de la presentación de carbohidratos. Tiene también razón al mencionar que para disminuir los carbohidratos hay que aumentar las grasas, pero hay que saber seleccionar las grasas. Algo importante que creo se debió comentar desde el principio es que todos los productos o todo lo que usted estuvo comentando en su ponencia se llaman productos, no alimentos. Erróneamente el mexicano tiene la visión y la adicción a estos productos y esto es lo que realmente complica la reeducación y de esta forma pues la pérdida de peso en cualquier tipo de paciente. Sin embargo, pues somos como el equipo y debemos, creo yo, trabajarlo como a la par, porque ni el tratamiento farmacológico da un resultado 100% bueno,
ni el tratamiento nutricional en sí. Entonces, solamente quería comentarlo porque por ahí luego se pierde como la intención, ¿no? Su ponencia es muy, muy buena, su información es muy clara, pero nos haría falta definir en la parte nutricional que una cosa es la alimentación y una cosa es el consumir productos. Y entonces, en esa parte, los nutriólogos es como la parte que fortalecen. No estamos en contra. Está bien, y yo nada más haría ahí un pequeño énfasis en que la parte nutricional lo es todo en diabetes, ¿de acuerdo? Por más de que digan que los fármacos y el tal y el sema y glutide y liraglutide y la canaglifosina y todo eso, pero sin una adecuada alimentación no se puede tratar bien la diabetes. Yo les explico a mis pacientes que es un tratamiento paliativo, si solo le voy a estar sumando y sumando medicamentos y subiéndolo de peso, pero el tratamiento realmente importante es el tratamiento nutricional. Y la otra cosa que me gustaría enfatizar, que yo sé que está en la literatura, pero estoy seguro que está por cambiar y que me gustaría que le llegara a todos los nutriólogos, es que por favor no les den colaciones a los pacientes con diabetes ni con síndrome metabólico. Completamente de acuerdo. Y la pregunta que le iba a realizar es, bueno, en la consulta, cuando un paciente diabético, generalmente obeso, y ya con muchos años de curso de la enfermedad, estos pacientes realmente comen poco, pero comen muy mal, toda su dieta está basada en estos productos que usted estuvo mencionando. Entonces, no es que se les prescriba que coman menos o más. La cuestión de cuando uno les prescribe estas colaciones es para que empiecen a dejar de esa ansiedad que les generan estos productos y poder cambiar la alimentación. Entonces, la gran mayoría de la población hace ayunos, no ayuno intermitente como adecuado, pero ayunos en general, y de todas maneras el tratamiento no tiene éxito. ¿Qué nos podría comentar al respecto? No entendí la pregunta. Que los pacientes ya realizan como este ayuno que usted comenta, el ayuno intermitente. No, los pacientes no hacen ayuno, creen que hacen ayuno, pero no lo hacen. Porque les digo, o sea, cada rato están picando, todos lo sabemos, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente me dice, es que yo ayuno mucho, es que yo tengo sobrepeso, mi diabetes está mal porque me brinco las comidas y porque, pues es que para muchos pacientes la comida son 10 tacos y 2 refrescos y los cacahuatitos o el dulcecito, o la galletita, o la papita que le roban al compañero, no lo consideran como comida. De hecho, está demostrado que más del 30% de las kilocalorías que ingiere alguien con sobrepeso u obesidad no las registra. O sea, de verdad no las registra. Entonces, mucha gente cree que hace ayuno, pero no lo hace. Y los que lo hacen es porque trabajan todo el día y llegan en la noche y dicen, oh, bueno, ya, y la cervecita, y los taquitos en la noche, y la torta de no sé qué tanto, y entonces cambian por completo todo el ritmo circadiano para asimilar este tipo de alimentos, empeoran también su calidad del sueño porque tienen mayor reflujo, no entran a las fases profundas del ciclo REM, roncan más durante la noche, tienen periodos de hipoxemia, tienen mayor actividad del sistema simpático y al día siguiente están cansados y creen que tienen que estar comiendo más, y ese es un problemón que hay. Entonces, quien hace estos periodos de ayuno los hace mal porque llega en la noche, y yo pues, lo reconozco, o sea, trabajamos todo el día, llegamos en la noche y lo que queremos es relajarnos, estar con la familia, con la esposa y comer rico, pero pues le estamos dando en la torre a todo nuestro cuerpo de esa forma, y la mayoría de la gente que cree que ayuna realmente no lo hace. Gracias, entonces definitivamente la educación es la herramienta que nos queda. Sí. Ok. Sonia Tepepa, Samantha Gallardo, vamos a activar su micrófono. Samantha, no, es ella misma. Sonia Tepepa. ¿No? Andrés Esperanza. Sí, buenas tardes. Nada más, hacer un resumen. Tenemos de 10,000 años de evolución, queremos cambiarlo en 50 años con el tipo de alimentación y el tren de vida que llevamos.
1, si nos ponemos a hacer ejercicio. 2, si tenemos una alimentación más natural y eliminamos esa alimentación chatarra, vamos a mejorar muchísimo. Y vamos a ponernos a pensar también, como decía, y es algo que me recordó mi maestría, precisamente es el hecho de que en los ayunos, durante ayunos prolongados, esto es, durante algunas hambrunas, es cuando más se han despertado la invención del ser humano. Entonces, insisto, a manera de resumen, hacer más ejercicio, comer más natural, no es más sano porque desgraciadamente checamos mucho nutrición y medicina en ese aspecto, o al menos en mi caso, no es las 8 comidas al día, que porque tenemos que comer cada vez que nos pide el cuerpo. No, eso es una gran mentira. Lo ideal es dejar descansar a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, para que asimilemos bien los alimentos y no estar comiendo cada rato, efectivamente. Pero sobre todo, insisto, comer más natural. Comemos muchos, por el tren de vida que llevamos, comemos muchos alimentos de comida rápida. Gracias por la atención, gracias por la ponencia, excelente. Hasta pronto. Gracias, doctor. Aquí hay una que pusieron por escrito, en paciente que si tenemos un ayuno prolongado sumado al déficit de insulina de calidad y la falta de sensibilidad del gluten en pacientes con diabetes, ¿no favorecería el anabolismo, producción de ácido láctico, producción de mayor cuerpos cetónicos y cetocidosis diabética con ello? No, la cetocidosis diabética se da con concentraciones de cuerpos cetónicos altísimas, ¿de acuerdo? Y no necesitas gluten. Si puedes utilizar tus cuerpos cetónicos como fuente de energía. O sea, el cerebro y el corazón pueden utilizar perfectamente los cuerpos cetónicos y el músculo también. De hecho, muchos niños con epilepsia se les da dieta cetogénica y mejoran mucho el metabolismo cerebral y disminuyen las crisis convulsivas. Entonces, los cuerpos cetónicos no hay que temerles, ¿de acuerdo? A menos que sea un paciente con diabetes tipo 1 o tenga otra fisiopatología, la diabetes del paciente que tú estás viendo. Tuvo pancreatitis, lo operaron del páncreas, o es una diabetes LADA, por ejemplo, que son autoinmunes de presentación tardía. Ese tipo de pacientes sí vale la pena que tengan un tratamiento con insulina basal para evitar estos cuadros de cetoacidosis, pero en alguien que tiene obesidad o sobrepeso, tiene concentraciones de insulina súper altas. O sea, no las va a alcanzar a suprimir lo suficiente como para que produzca una cantidad tal de cuerpos cetónicos que le den problema. Ahora, los cuerpos cetónicos producen acidosis cuando no los excretas del cuerpo, y eso necesariamente te habla de una mala función renal o un estado de hidratación subóptima. Entonces, si tienes una diabetes descontrolada y aparte estás periodo prolongado de ayuno y aparte te cae una gastroenteritis o te cae una neumonía o te infartas y viene toda esta cascada de problemas proinflamatorios y disminuye la perfusión renal, también puedes llegar a tener problemas. Pero alguien que haga cetoacidosis por pasar periodos prolongados de ayuno, no. Ya hay estudios de seguridad en pacientes de ayunos prolongados y se ha visto que hasta 30 días sin comida es seguro. No les pasa nada. No hacen cetoacidosis, no hacen hipoglucemias sintomáticas, no pasa nada a 30 días. En este tipo de pacientes, estamos hablando de pacientes sobrealimentados. Si es un paciente caquético con cáncer, pues otra cosa estamos hablando. Pero en un paciente sobrealimentado, créanme, para eso tenemos el panículo adiposo. No somos tan frágiles como creemos y está muy mal fundamentada la teoría en los médicos de que los cuerpos cetónicos te llevan a cetoacidosis y la cetoacidosis te puede descompensar como diabético. Y eso no es cierto, a menos que tengas un proceso agudo, grave, encima y realmente también estés deshidratado y tengas mal tu riñón.